Vamos a leer 2 Corintios, en el capítulo 8 y versículos 10 al 12. Y en esto, decía el apóstol Pablo, doy mi consejo, porque esto os conviene a vosotros, que comenzasteis antes no solo a hacerlo, sino también a quererlo, desde el año pasado. Ahora pues, llevad también a cabo el hacerlo, para que como estuvisteis prontos a querer, así también lo estéis en cumplir conforme a lo que tengáis. Porque si primero hay la voluntad dispuesta, será acepta según lo que uno tiene, no según lo que no tiene. Que el Señor bendiga su palabra. Amén. En este contexto, el apóstol Pablo estaba recordando y exhortando a la iglesia en Corinto de que harían real, efectiva, la promesa de una ofrenda que habían prometido hacer para la iglesia o para los santos en Jerusalén, ¿no? Y por eso les dice desde el año pasado, y les está recordando, ¿no? Exhortando a que realmente cumplan con la ofrenda que habían prometido dar para la iglesia de los santos en Jerusalén. Pero lo que el Señor nos quiere enseñar o decir esta mañana es que primeramente dice, teniendo voluntad, dice el verso 10, dice, porque si primero hay la voluntad dispuesta, será acepta, dice, según lo que uno tiene y no según lo que no tiene, ¿no? Entonces, teniendo voluntad, lo que será acepto y lo que realmente sirve es lo que uno tiene y lo que no sirve es lo que uno lógicamente no tiene, ¿no? Es decir, podemos tener el buen anhelo de la voluntad de hacer algo. A veces tenemos deseos, buena voluntad de hacer algo, pero mientras que eso no se haga efectivo, ¿verdad? Es como alguien te puede hacer un pago y hasta que no se hace efectivo no puedes disponer de ese dinero, ¿no? Igual te hacen una transferencia, se demora y hasta que no se hace efectivo el dinero no está seguro, ¿no? Entonces, para que eso se haga efectivo o esa voluntad se haga efectiva, dice que será acepta según lo que uno tiene y no será acepta según lo que no tiene, ¿no? Entonces, no sirve absolutamente para nada que alguien, por ejemplo, te dijera, pues teniendo buena voluntad, y yo te digo, me gustaría bendecirte, hermano, pero no puedo porque no tengo cómo hacerlo. Entonces, es mejor que no lo digas, porque ¿de qué sirve decirle a alguno, id en paz, calentaos y saciaos, dice la palabra, si no tenéis luego lo que necesita para dárselo, ¿no? Para cubrir su necesidad, ¿no? Entonces, no sirve de nada. ¿De qué sirve el deseo o la buena voluntad de bendecir si no tienes para dar? Amén. Entonces, en esta mañana, pues yo quisiera que todos nosotros analicemos qué es lo que tienes. Amén. ¿Qué es lo que tenemos para dar? ¿Qué es lo que tienes tú para dar? No solamente hablo de dinero, ni mucho menos. En este caso sí, era una ofrenda, pero he tomado el texto para de ahí ir más allá, ¿no? De lo que es simplemente una ofrenda material o económica, ¿no? Entonces, si tienes, podrás tener la oportunidad de dar lo que tienes. Si no tienes, no tendrás la oportunidad de dar porque no tienes nada que dar. Amén. Y cuando sabemos lo que tenemos, porque todos sabemos lo que tenemos. ¿Tú sabes lo que tienes? ¿Cuántos saben lo que tienen? ¿Ah?
Todos sabemos lo que tenemos. No somos ignorantes de lo que tenemos. Y todos sabemos qué es de lo que carecemos. ¿Cuánto dicen amén? Yo sé lo que tengo y yo sé de lo que carezco. En términos espirituales, en cuanto a frutos, en cuanto a virtudes, en cuanto a todo lo que es en el mundo espiritual o en las circunstancias de la vida, ¿no? O sea, todos sabemos lo que tenemos y podemos saber, y de hecho sabemos también lo que no tenemos y lo que podemos anhelar tener, ¿no? Entonces, en esta mañana vamos a ver lo que tenemos y cada uno pues tendrá que mirar a ver si tiene o no tiene realmente algo de Dios en su vida para poder dar y bendecir a los demás. ¿Cuánto dicen amén? La Biblia está lleno de ejemplos de lo que debemos tener o de lo que tenemos para dar. ¿Cuántos tienen vida? ¿Tenemos vida? ¿Sí? ¿Cuántos tienen vida? Igual hay algunos que no tienen ni vida, no sé. No levantan la mano, quiere decir que están... ¿Cuántos tienen vida? Ya, pero tenemos vida física, vida almática, vida natural, ¿o qué tipo de vida tienes? ¿Tienes vida natural o tienes una vida espiritual? ¿Cuántos tienen una vida espiritual? Una vida espiritual, no solamente una vida física, porque una vida física, la hierba del sol se seca, la hierba del campo desaparece, la flor del campo, la flor de la hierba se cae y todo pasa y la vida pasa y la vida es como neblina. Entonces la vida física no es la verdadera vida. La vida física la tenemos que aprovechar y utilizar de la mejor forma para bendecir, para servir a Dios, para hacer la voluntad de Dios y para servir al Señor. Pero hay una vida más allá, hay una vida espiritual que tenemos que tener. Y el que no tiene vida espiritual, entonces no tendrá mucho para dar. Amén. No tendrá mucho para dar. Aquellos que tienen vida pueden transmitir vida. ¿Cuánto dicen amén? Los que no tienen vida espiritual no pueden transmitir vida espiritual y lo que transmitirán será muerte, será sequía, será maldición y no será vida eterna ni bendición, porque no tienen vida espiritual y tenemos que tener esa vida espiritual para poder transmitir vida de Dios. Amén. ¿Cuántos tienen paz? ¿Tenemos paz? ¿Cuántos tienen paz? ¿Verdad? Si tienes paz, podrás transmitir paz. Si no tienes paz, lo que transmitirás serán guerras, serán pleitos, serán contiendas y toda serie de celos, contención y todo ese tipo de cosas, porque si no tienes paz, lo que tienes es guerra, es contienda, es discusión, es disputa, es discuta. Aquellos que están en contienda con los demás ¿pueden en algún momento transmitir paz? No, porque lo que no tienes o lo que tienes es lo que puedes dar. No puedes dar lo que no tienes. ¿Cuánto dicen amén? Una persona enojada, una persona enfadada, por ejemplo, ¿podrá transmitir a los demás gratitud? Pregunto. No, no podrá. ¿Qué es lo que transmitirá? Transmitirá ira, transmitirá enojo, porque transmitimos lo que tenemos y hay en nuestro corazón. Amén. Y así con todas las virtudes de Dios, así con todos los frutos de Dios, del Espíritu Santo. Igual que miramos en los bolsillos, a ver si tenemos, cuando vas a comprar algo, ves el precio de venta y entonces después vas al bolsillo y dices, a ver si me alcanza para comprar esto, y si no te llega, ¿qué haces? Pues no puedes comprar porque no tienes para pagar. Pues tenemos, igual que nos miramos en los bolsillos a ver cuánto dinero tenemos para poder comprar algo que anhelamos, deseamos, necesitamos o simplemente compramos por comprar, que es algo que, bueno, la gente compra por comprar, porque hoy en día el consumismo es tan feroz
y el mundo está diseñado para el consumismo, y entonces la gente compra y compra y compra convulsivamente cosas que luego no necesitan, y llenamos la casa de cosas que luego no utilizamos, los armarios de ropa que no nos ponemos, y tantas cosas y tantas cosas. ¿Cuántas dicen amén? ¿Y cuántos dicen amén? ¿No te ha pasado esto alguna vez? ¿Verdad? De vez en cuando yo voy al armario y digo, mira, todo lo que no me pongo, fuera. ¿Para qué lo quiero? Que lo aproveche alguien. Y se lo doy por ahí a mi esposa para que lo reparta. Pues, si no lo uso, ¿para qué lo quiero ahí en el armario? Ahí, para que se apolille y se llene de humedad y se llene de... Pues, hay que vaciar los armarios, hermano. Porque aparte, si un día el Señor te llama, pues es mejor andar ligero de equipaje. Ya lo dije un día. Amén. Y así con todo en esta vida. Amén. Entonces, hermanos, tenemos que mirar hacia adentro de nosotros, a ver qué es lo que tenemos, a ver qué es lo que tenemos para dar. Una persona que tiene odio en su corazón, que tiene resentimiento, ¿podrá transmitir amor? ¿No? Y si hay queja en nuestro corazón, ¿qué es lo que vamos a transmitir? ¿Alabanza y gratitud? ¿No? Transmitiremos queja, amargura, desánimo, indiferencia. Así que, hermanos, es muy importante conocer lo que tenemos, conocer lo que hay en nuestro corazón para saber qué es lo que tenemos para dar. Amén. Y por eso dice la palabra que de la abundancia del corazón, ¿qué pasa después? ¿Habla qué? Habla la boca, ¿no? De la abundancia del corazón habla la boca. Así que a veces deberíamos escucharnos a nosotros mismos. Amén. Escúchate a ti mismo, ¿verdad? ¿Tú te escuchas a ti mismo cuando hablas? A veces no nos escuchamos a nosotros mismos. Escuchamos a los demás, pero no nos escuchamos a nosotros mismos. Nos tenían que grabar a veces y luego pasarnos la grabación para ver qué es lo que hay en nuestro corazón, porque tal es el pensamiento del hombre, tal es el hombre, tal pensamos, conforme pensamos, hablamos, y a veces hablamos sin pensar. Entonces, de la abundancia del corazón habla la boca, y para ver lo que hay en nuestro corazón tenemos que ver qué es lo que habla nuestra boca, a ver qué es lo que hablamos, cómo hablamos, de la forma que hablamos y qué tipo de palabras usamos y de qué hablamos. Y de lo que hablemos será lo que abunda en nuestro corazón, porque una misma fuente no puede dar agua amarga y agua dulce, agua salada, lo dice la palabra, ¿no? Entonces, hermanos, a ver qué es lo que decimos y entonces sabremos qué es lo que tenemos dentro. Amén. Y por eso dice Proverbios, ¿qué dice Proverbios hablando del corazón? Que sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. ¿Y por qué? Dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. ¿Por qué? Porque otro versículo, más en otro evangelio, dice que del corazón salen... ¿Qué sale del corazón? Salen los malos pensamientos, del corazón salen los adulterios, del corazón salen las fornicaciones, del corazón salen las mentiras, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué es lo que hay en nuestro corazón? Cuando ves a alguien que tiene lo que tú no tienes y a ti te gustaría tener, ¿qué piensas? En cuanto se descuide, se lo quito. ¿Ah? ¿Eso piensas? Si piensas eso, ¿qué es lo que hay en tu corazón? Robo, hay maldad, porque hay envidia, porque estás deseando lo que otro tiene y tú no tienes. Amén. Entonces, lo mejor y más saludable en esta vida, ¿sabes lo que es? ¿Qué es lo más saludable? Es tener contentamiento. Diga conmigo, contentamiento. ¿Qué es el contentamiento? ¿Qué es el contentamiento? Mira, básicamente el contentamiento es estar contento con quién soy. ¿Estás contento con quién eres? ¿Cuántos están contentos con quiénes son? ¿Contentos con cómo soy? ¿Estás contento cómo eres?
Hay algunos que no están contentos. Yo estoy contento como soy. No deseo ser como otro. Yo estoy contento con cómo soy y quién soy. Y estoy contento también con lo que tengo. Amén. O sea, en 3 áreas. Contento con quién eres o lo que eres, contento con cómo eres y contento con lo que tengo. El que no está contento con cómo es, seguramente no está contento con cómo es porque no está viviendo en la perfecta voluntad de Dios, no está haciendo lo que Dios quiere que haga, no está andando como es debido y entonces hay una conciencia que pues te va acusando de que no estás bien. Entonces, claro, no estoy contento como soy, pero ponte las pilas y haz la voluntad de Dios, ponte en orden y estarás contento con cómo eres. ¿Cuánto dicen amén? ¿Estás descontento con cómo eres? Es porque la conciencia te está acusando de cosas que estás haciendo que no están agradando a Dios, que no son correctas delante de Dios. Entonces te está el Señor trayendo cierta convicción para que te des cuenta, pero el que vive haciendo la voluntad de Dios, el que vive agradando a Dios sin ofender a Dios, está contento con cómo es. Amén. No está descontento. Amén. Y una cosa es estar contentos y otra cosa es estar conformados. Porque estar conformados no es bueno tampoco. Amén. Si tú te conformas con cómo eres y no te desafías a ser mejor cada día, entonces estás conformado. Y dices, no, estás conformado. Me conformo con lo que tengo. Me conformo con lo que me rodea. Me conformo con cómo es mi mujer o cómo es mi marido. No, si puedes hacer algo por mejorar lo que hay a tu alrededor, hazlo. Amén. Hazlo. Pero no vivas conformado. Porque vivir conformado no es vivir en contentamiento. Es muy diferente. Amén. Y hermanos, cuando alguna de estas cosas negativas están en nosotros, pues seremos un estorbo para el Señor e incluso muchas veces podemos ser incluso piedra de tropiezo para otros porque no vivimos con la dignidad que el testimonio de Cristo nos debería de hacer vivir. Amén. ¿Tú crees que alguien que tiene raíces de amargura o queja en su corazón, o odio o ira o contenida, podrá transmitir algo de Dios a los demás? Me pregunto. ¿O podrá transmitir el Evangelio a los demás? Es imposible, porque enseguida te dirán, médico, cúrate a ti mismo. Amén. No vengas a curarme a mí, sino que primero, médico, cúrate a ti mismo. Amén. Entonces, hermano, ¿qué es lo que tienes? Puede que tengas algún don recibido de Dios, desde la vida, desde la salvación, algún talento, ministerio, algún don del Espíritu Santo. ¿Qué es lo que tienes para dar? ¿Tienes para dar palabra de ciencia, palabra de sabiduría, palabra de fe? Dice, cuando reunís, decía el apóstol Pablo, hay entre vosotros cánticos, hay entre vosotros palabra de ciencia, hay entre vosotros profecía, hay entre vosotros... ¿Qué hay? ¿Qué tenemos para dar, hermanos? ¿Qué tenemos para dar? A veces solo venimos a recibir como pedigüeños, pero no tenemos nada que ofrecer. No tenemos nada para dar. ¿Qué tenemos para dar? Es difícil poder compartir la palabra de Dios si tú no la recibes primeramente. ¿Cuántos dicen amén? Y para tener, primero, ¿qué hay que hacer? Hay que buscar. ¿Cuántos dicen amén? Hay que buscar. Y una vez que has buscado, entonces recibes y tienes para dar. Amén. Yo para poder dar, tengo que buscar. Para poder predicar, tengo que buscar. No puedo venir aquí, y como llevo 20 y tantos años predicando el Evangelio, pues tengo un repertorio así de predicaciones, ya, así, y podía ir a cualquier domingo y decir, ya, venga, pues esta misma, y ya está. Y lo meto al microondas, le doy al pum y ya está, y sale. Pero, hermanos, hay que predicar de lo vivo, amén.
no podemos predicar en microondas, no, eso no sirve para nada, son palabras huecas y no sirve de nada. Y mucho menos de predicaciones del internet y todo este tipo de cosas, buscar en el buscador y no, hay que predicar. El hombre docto dice que hace del buen tesoro de su corazón, saca tesoros nuevos y tesoros viejos y nuevos, cosas que el Señor te ha ido ahí afirmando, hablando y se han quedado ahí ya y son parte de tu vida. Es la palabra de Dios que se ha hecho viva dentro de ti. Amén. Pero hay que buscar. Ninguno puede decir, yo no tengo de Dios, si ha buscado antes a Dios. Amén. El que busca a Dios tiene algo de Dios para dar. Amén. El que no busca a Dios no tiene nada que dar, porque no busca a Dios. Amén. Porque la palabra de Dios, ¿qué dice con respecto a esto? Que el que busca, ¿qué cosa? El que busca, halla. Amén. El que busca, halla. Y el que pide, ¿qué cosa? Recibe. Y al que llama, ¿qué cosa le pasa? Que se le abrirá. Esa es la regla de oro. Es la regla de oro. El que pide, recibe. El que busca, halla. Y al que llama, se le abrirá. Es la regla de oro. De oro. Leamos Lucas capítulo 11, versículos 37 y 41. Dice, luego que hubo hablado, le rogó un fariseo que comiese con él. Y entrando Jesús en la casa, se sentó a la mesa. El fariseo, cuando lo vio, se extrañó de que no se hubiese lavado antes de comer. Pero el Señor le dijo, ahora bien, vosotros los fariseos limpiáis lo de fuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de rapacidad y de maldad. Necios, el que hizo lo de fuera, ¿no hizo también lo de adentro? Pero dad limosna de lo que tenéis, y entonces todo os será limpio. El Señor le dice al fariseo que pueda haber un principio de limpieza en su vida, de su propio corazón, y eso tiene que ver ¿con qué? Con la generosidad. Eso tiene que ver con dar, porque le dice, dad limosna de lo que tenéis y entonces todo os será ¿qué? Limpio, dice el verso 41. Dad limosna de lo que tenéis y entonces todo os será limpio. Algunas personas dicen, yo a este no le voy a dar nada porque a saber qué va a hacer con lo que yo le doy, ¿verdad? A veces pensamos así y no damos porque decimos, ¿qué va a hacer con lo que yo le voy a dar? Pues que haga lo que quiera. Yo he cumplido mi parte. Claro, a uno dicen, da y no mires, ¿no? Da y no mires a quién, ¿no? En el sentido de... Pero a veces decimos, yo a veces he escuchado, no, es que se están aprovechando de mí. ¿No? ¿Has escuchado esto a alguien? ¿No decir? Es que me están utilizando. Pues qué bueno es poder saber que hay gente que se pueda estar aprovechando de ti. Amén. Que pueda estar sacando provecho, buen provecho de tu vida. Amén. Qué bueno que hay personas que se están usando de ti, porque eso quiere decir que eres útil para Dios y que tienes cosas para dar. Amén. No te sientas utilizado, porque qué bueno que se aprovechen de mí, qué bueno que me utilicen, porque eso quiere decir que soy aprovechable, ¿ya? Que tengo para dar y que puedo ser útil a los demás. Y si me usan, pues que me usen, está bien. Eso quiere decir que soy útil a los demás. Amén. Entonces, hermanos, en el buen sentido de la palabra, siempre, ¿no? Porque si alguien es un descarado, pues el Señor rápidamente no te dice, a este no, porque se pasa, porque va de listo. ¿Sabes? Hay que repartir a cada uno, hay 3 niveles a la hora de repartir. Reparte a cada uno primeramente, según su necesidad. No hay que repartir a todos por igual, hay que repartir a cada uno según su necesidad. Al que no necesita, no tienes por qué darle.
Segundo, hay que repartir a cada uno según su capacidad, o hay que dar a cada uno según su capacidad. ¿Cuánto cabe en ti? Porque no te puedo dar más de lo que no puedes contener, de lo que no puedes recibir. Y segundo, o tercero, hay que repartir a cada uno según su fidelidad, porque al que tiene se le dará más, y al que no tiene, o lo poco que tiene, le será quitado, según su fidelidad. ¿Estás siendo fiel con lo que Dios te ha dado? Entonces vas a recibir más. Amén. Así es la ley espiritual. Entonces, hermanos, qué bueno poder tener la capacidad de poder transmitir algo positivo a los demás. Ya, pero es que la palabra de Dios dice que no echemos perlas a los cerdos, pastor. No sea que se vuelvan contra nosotros. Pues miremos la vida de Jesús. Una historia en la vida de Jesús. 10 leprosos vienen donde Jesús, ¿a qué? A pedirle ¿qué? Sanidad de su lepra. Jesús sabía de antemano cómo iban a reaccionar cada uno de ellos. ¿Lo sabía o no lo sabía? Porque Jesús Él todo lo sabe, antes de que suceda. Ya sabía cómo iba a reaccionar ese grupo de 10 hombres leprosos. Pero a pesar de ello, Jesús no se negó a sanar a cada uno de ellos. ¿Lo sanó a los 10? ¿O sanó solamente al que se volvió y le dio gracias? ¿A cuántos sanó? Sanó a los 10. Imagínate a Jesús diciendo: a ti no te sano porque no sé qué vas a hacer luego con tu cuerpo. Entonces, como no sé lo que vas a hacer con tu cuerpo después de que te sane, entonces a ti no te voy a sanar. O a ti no te voy a sanar porque luego no vas a volver a darme las gracias. ¿Te imaginas a Jesús diciendo eso? No. Jesús sanó a los 10. Y después de sanarle, cada uno tenía que ser responsable con lo que hiciere con su vida y con la sanidad que había recibido. ¿Cuántos dicen amén? Eso ya no le importaba a Jesús. Ya no era cosa de Jesús. Jesús había cumplido su parte. Ahora ellos tenían que cumplir la otra parte. 9, cuando fueron sanados, le dijeron: chao, me voy, agur, chao, chao. Solo uno se volvió y dio gracias. Entonces, hermanos, cada uno tiene que ser responsable con lo que haces con tu vida después de que Jesús te ha restaurado, después de que Jesús te ha sanado, después de que Jesús te ha bendecido, después de que Jesús te ha levantado. Amén. Tienes que ser responsable con lo que Jesús ha hecho por ti y en ti. Soy responsable con lo que tengo, porque todo lo que soy y todo lo que tengo no era mío. Si algo tengo, lo he recibido ¿de quién? De Dios. Si algo soy, es porque a Dios le ha placido. Amén. Aleluya. Dice como el apóstol Pablo: por la gracia de Dios, ¿soy qué? Lo que soy. Y no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Y antes bien he trabajado más que todos, pero no he sido yo, sino la gracia de Dios conmigo. Amén. Algunos dicen: tengo esto o aquello porque yo me lo he ganado. No, hermano, tú no has ganado nada. Yo no he ganado nada. Yo no tengo nada porque me lo he ganado. Yo lo que tengo es por la gracia de Dios. Usted lo que tiene es por la gracia de Dios. No es por sus méritos, no es porque usted se lo ha ganado, porque usted ha trabajado mucho, porque usted ha servido mucho en la iglesia, porque usted ha servido muchos años en la comunidad, en el ministerio. No, es porque Dios te lo ha concedido. Amén. Porque la vida es un préstamo que Dios nos ha concedido. Amén. Vivimos de prestado, hermanos. Vivimos de prestado. Esta vida es un préstamo que Dios nos ha dado. Cada día de vida es un regalo de Dios. Es una prolongación de Dios en nuestra vida. Pero terminemos el texto. Jesús le dice al fariseo: para limpiar tu corazón
tienes que dar limosna para que salga de tu corazón, que está lleno de, ¿qué le dice? De rapacidad y de maldad. Lleno de rapacidad y de maldad. Le dice rapacidad. ¿Qué es un rapaz? ¿Qué es un ave rapaz? Es un ave que caza a sus presas utilizando su pico y sus garras afiladas para alimentarse. Eso es un rapaz. ¿Ah? Un pico así y unas garras afiladas. ¡Ah! Hay personas así que son como rapaces, ya que tienen las garras afiladas siempre, a ver lo que agarran, a ver lo que devoran, a ver lo que destruyen. En términos humanos, ¿qué es un rapaz? Es aquel que está constantemente mirando a ver qué se puede llevar. Eso es un rapaz. De hecho, en España dicen, este es un rapaz, porque es muy vivo, está siempre mirando a ver qué se puede llevar, a ver qué puede ganar. Y donde no hay ganancia, no aparece, porque no gana nada. Esto es muy mezquino, hermanos. Hacer algo para ganar es muy mezquino. Eso es un egoísta, un rapaz que solo piensa en sí mismo. Amén. Entonces él le dice, dad limosna de lo que tenéis y entonces todo os será limpio. Amén. Hay un texto en Proverbios que dice lo siguiente, hay quienes reparten, dice, y les es añadido más. Hay de los que retienen más de lo que es justo y vienen ¿a qué? A pobreza. ¿Qué significa retener más de lo que es justo? Es el que guarda y guarda y guarda para su seguridad, para estar seguro. Es el que mira solo por sus propios intereses. Amén. Vamos a leer Marcos capítulo 6, versos 35 al 44. Un texto muy conocido, la alimentación de los 5.000. Cuando ya era muy avanzada la hora, sus discípulos se acercaron a él diciendo, el lugar es desierto, la hora es ya avanzada, despídelos para que se vayan a los campos y aldeas de alrededor y compren pan, pues no tienen que comer. Respondió él y les dijo, dadles vosotros de comer. Ellos le dijeron, que vayamos y compremos pan por 200 denarios y les demos de comer. Jesús les dijo, ¿cuántos panes tenéis? Id y vedlo. Y al saberlo, dijeron, 5 y 2 peces. Y les mandó que hiciesen recostar a todos por grupos sobre la hierba verde y se recostaron por grupos de 50 en 50 y de 100 en 100 y de 50 en 50. Entonces tomó los 5 panes y los 2 peces y levantando los ojos al cielo, bendijo y partió los panes y dio a sus discípulos para que lo pusiesen delante y repartieron los 2 peces entre todos y comieron todos y se saciaron y recogieron de los pedazos 12 cestas llenas y de lo que sobró de los peces y los que comieron eran 5.000 hombres. En este texto los discípulos fueron capaces de ver algo. ¿Qué es lo que vieron? Fueron capaces de conocer la necesidad. Y digo esto porque hay personas que no son ni capaces de ver la necesidad de los demás. ¿Por qué? Porque solo están viendo ¿qué? Las suyas propias. Y hay personas que se pasan la vida llorando por sus penas, llorando por sus calamidades y por lo tanto esas personas nunca disfrutan de la vida y no disfrutan de lo que son y de lo que tienen porque están pensando en lo que no son y quisieran ser y en lo que no tienen y quisieran tener. Amén. Y por eso no disfrutan de la vida. El que está pensando o mirando lo que no es y lo que no tiene y está pensando en lo que no es y quisiera ser o está pensando en lo que no tiene y quisiera tener, esa persona no disfruta de la vida, hermanos. No disfruta de la vida. Vive siempre insatisfecho, no disfruta de la vida. Y para ver las necesidades hay que mirar hacia afuera. Pidamos a Dios que nos dé la sensibilidad de conocer y ver la necesidad. Y los discípulos, aun a pesar de que vieron la necesidad, porque vieron que eran una
multitud, vieron que ya se hacía de noche, vieron que no tenían que comer, vieron que en realidad había un problema en ese momento, vieron la necesidad. Pero ¿cuál fue la reacción de los discípulos? Se quisieron desentender del asunto, amén, desentender del problema. Dijeron, esto no va con nosotros, nos vamos a desentender de esto. El lugar es desierto, la hora es ya muy avanzada. Le dicen a Jesús, despídelos, diles que se vayan a los campos y las aldeas de alrededor y que busquen pan, que vayan a comprar pan, pues no tienen que comer. Se querían desentender del problema. Vieron la necesidad, pero no se acercaron a la necesidad. Pasaron de largo. Quisieron hacerse los locos. Ellos pensaban que con ser los voceros, los que le avisaran a Jesús, era suficiente. De que le avisaran a Jesús, Jesús, aquí hay un problema, a ver cómo lo resuelves, que nosotros nos vamos, ¿no? Hay personas así, que únicamente vienen a traerte el problema, a ver cómo lo resuelves, y ellos no se involucran en el problema. Esto no es bueno, hermanos. Hay que involucrarse en los problemas. ¿Cuántos dicen amén? Hay que involucrarse en los problemas. No hay que pasar de largo ante los problemas. Hay que ser responsables. Y no podemos únicamente decir, aquí hay un problema, Jesús, a ver cómo lo resuelves. No, si tú puedes ser parte de la solución para ese problema y has de involucrarte en ese problema, pero no le pases la pelota al contrario, o a Jesús, o al que está a tu lado, o al que, no sé, hay que involucrarse, hermanos. Entonces Jesús, y ya con eso ellos ya se pensaban que estaban justificados. Ya te hemos dicho, Jesús, que hay un problema. Aquí hay personas, yo me he encontrado a veces con personas, pero yo ya te dije que había un problema, yo ya te avisé, bueno, algunos avisan, otros ni avisan, y después de que pasa, dicen, yo ya sabía que esto iba a pasar. Pues si lo sabías, ¿por qué no lo dijiste? Claro, ¿por qué te callaste si lo sabías y no tocaste trompeta y fuiste una atalaya en la casa de Dios? Hermanos, cuando hay un problema hay que denunciarlo, hay que involucrarse. Cuando tú denuncias algo que es injusto, o sea, te estás involucrando en esa injusticia y te estás haciendo parte. Y entonces, claro, la gente no quiere problemas, nadie quiere problemas. Es mejor vivir sin problemas, vivir ajenos a los problemas, desentendidos, ¿ya? Pero eso no es del Señor, eso no es lo que Dios nos enseña. Amén, hermanos. ¿Qué les dijo Jesús? ¿Qué les respondió Jesús? Dadles vosotros de comer, dadles vosotros de comer. ¿Cuál es el problema? ¿Hay gente necesitada? ¿Sois sensibles a la necesidad? Solucionar ustedes el problema. Involúcrate en el conflicto que ellos tienen para que tengáis una respuesta. Amén. Cuando escucharon a Jesús decirles eso, pues todos se alarmaron y dijeron, ¿pero cómo? ¿Cómo es posible? ¿Quieres que vayamos y que compremos pan por 200 denarios y les demos de comer? ¿Eso es lo que quieres que hagamos, Jesús? Lamentablemente, los discípulos se sentían incapaces. No tenían ni la capacidad, ni la fe, ni la capacidad, ni la fe para solucionar el problema. Amén. Y además no querían involucrarse en semejante problema. Y por eso le pasan el problema a Jesús. Pero Jesús les dice, no, vosotros tenéis que resolver este problema. Amén. Si no, ¿de qué estamos hablando? Si no, ¿cuál es el respaldo que tenéis de Dios? Si no, ¿para qué sirven estos 3 años que he estado con vosotros, que os he enseñado a tener fe, a hacer milagros, que os he enseñado ¿de qué sirve? ¿Cuál es el respaldo de Dios que tenéis ustedes? Les dijo Jesús, sois incapaces, no tenéis fe. ¿Qué habéis aprendido de mí? ¿De qué os ha servido todo este tiempo que habéis caminado conmigo? No os ha servido de nada. No tenéis ni respaldo de Dios, ni tenéis fe, ni tenéis nada. No tenéis nada que dar. Cuando yo he sembrado en vosotros, y eso pasa muchas veces, el Señor ha sembrado en nosotros, hermano. El Señor ha sembrado en tu vida, hermano. ¿Cuántos dicen amén?
El Señor ha sembrado en ti para que tú ahora seas una semilla productiva en el reino de Dios. Aleluya. Entonces Jesús va más allá y les vuelve a desafiar. ¿Cuántos panes tenéis? Id y vedlo. Mirad a ver cuántos panes tenéis. ¿Tú qué tienes que aportar para traer soluciones? Mira a ver. Y declárame qué es lo que tienes. Amén. Y al saberlo dijeron 5 panes y 2 peces. Y Jesús les dijo, mira, con este poco, podemos hacer algo importante. Amén. Con este poquito podemos hacer algo importante. A ellos les parecía que era poco. ¿A Jesús le pareció que era poco? ¿No? Jesús dijo, con este poquito vamos a hacer algo importante. ¿Y qué hicieron? Empezaron a repartir inmediatamente lo poco que tenían. Entonces tomó los 5 panes y los 2 peces y levantando los ojos al cielo, bendijo, dio gracias a Dios y les dijo a sus discípulos que empezaran a repartir. ¿Qué hizo Jesús? Dio gracias a Dios. Dar gracias por lo que tienes. Amén. Da gracias por lo que tienes. Bendice al Señor por lo que tienes. Aunque sea poco. Y el Señor lo va a multiplicar. Amén. El Señor lo va a aumentar. El Señor va a hacer algo importante por poco que sea. Amén. Y si lo pones a disposición del Señor, entonces mucho más. Amén. Algunos dicen, es que yo soy pobre, es que yo no tengo nada. No somos pobres, hermanos. Dios nos ha dado mucho. La pobreza es mental, la pobreza es espiritual, la pobreza va en el corazón. No somos pobres, somos ricos como pobres, mas enriqueciendo a muchos. Amén. No somos pobres, de ninguna manera. Somos ricos porque tenemos el mejor regalo que Dios nos puede conceder, que muchos seres humanos no tienen, que es la salvación de nuestra alma. Amén. Aleluya. Y eso es una riqueza en tu vida. Amén. Valora lo que tienes. Aleluya. El problema es qué estamos haciendo con lo que Dios nos ha dado. ¿Qué estás haciendo con lo que Dios te ha dado? Cuando rendimos al Señor lo que consideramos que es poco y no va a solucionar el asunto, el problema, pues Dios te dice, no es poco, es suficiente. ¿Qué le pasó a la viuda cuando fue el profeta y estaba ya para morirse? Estaba desesperada, habían venido los acreedores a pedirle ya, no tengo nada, solo tengo un poco de aceite en una vasija y un pequeño puñado de harina para cocer una torta para mí y para mi hijo y ya morirnos porque no hay nada más. ¿Y qué le dijo el profeta? Dame a mí primero y el aceite de la vasija no escaseará, ni la tinaja no escaseará. Y se multiplicó el aceite, se multiplicó la harina. Amén. No tenía nada aquella viuda. Pero Jesús le dijo, o el profeta le dijo, Eliseo y Elías, los dos, porque se repite en los dos profetas el mismo hecho. Declárame que tienes, la viuda de Sarepta, declárame que tienes en tu casa. Tu sierva ninguna cosa tiene. Se menospreciaba lo poco que tenía, decía, pues mira, lo poco que tienes en mis manos es importante. Amén. A veces desaprovechamos las oportunidades que Dios nos da para ser bendecidos, porque pensamos que nosotros no vamos a poder solucionar nada, porque nos aferramos a lo poco que somos o a lo poco que tenemos. Y dice la palabra que al que tiene se le dará más y al que no tiene lo poco que tiene se le ha quitado. Hermanos, es necesario que nuestro corazón se ensanche para que nuestra vida o en nuestras vidas sean útiles en las manos de Dios. El Señor le dijo a la iglesia también allá en Corintios, no lo voy a leer para no perder más tiempo, dice nuestra boca, bueno, lo voy a leer pero no lo voy a, nuestra boca se ha abierto a vosotros, oh Corintios, nuestro corazón se ha ensanchado, no estéis, dice, estrechos en vuestros corazones, ensanchaos también vosotros, hermanos, hay que ensanchar el corazón, amén. No hay que tener un corazón estrecho, hay que tener un corazón grande. Amén. Marcos capítulo 13, versículos 10 al 12. Dice que entonces, acercándose Jesús a los discípulos, le dijeron, ¿por qué les hablas por parábolas?
Él respondió, les dijo, porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado, porque a cualquiera que tiene, se le dará y tendrá más, pero al que no tiene, aun lo que tiene, le será quitado. Amén. Hay dos mensajes en este texto, uno positivo y el otro negativo. ¿Cuál es el negativo? ¿Cuál es el negativo? El que no hace buen uso de lo que Dios le dio, dice, le será quitado lo que tuvo y lo que el Señor le dio. Amén. Y por eso hay personas que pierden la bendición de Dios para sus vidas, que en lugar de vivir en la satisfacción del gozo del Señor, se llenan de amargura, de maldad, de envidia, de queja, porque las oportunidades y posibilidades que Dios les dio no las usaron adecuadamente. Amén. Y por eso dice que al que hace bueno, al que no tiene, aun lo poco que tiene, le será quitado, porque el Señor les dio y no usaron bien lo que Dios les dio. Amén. No hicieron bien uso de lo que Dios les entregó. Sea poco o sea mucho, da igual. No hicieron buen uso de lo que Dios les dio. ¿Cuál es el positivo? Pues el que no para de dar y tiene y hace buen uso de lo que Dios le dio. ¿Y ese qué pasa? Que dice que recibe ¿qué? Recibe más. Amén. Y sigue recibiendo más. Y la bendición de Dios en su vida va en aumento. Amén. Y disfruta con la satisfacción de que el gozo de Dios produce en sus corazones. Amén. Es como los que dicen, es que el Señor no me habla. ¿Por qué el Señor no les habla a todos? Porque no a todos les interesa lo que Dios dice. Así de sencillo. Porque no quieren y lo único que buscan es lo suyo. Entonces, claro, Dios no te habla. Dios habla a los que están interesados, a los que les interesa lo que Dios dice. Al que no le interesa lo que Dios dice, Dios no les habla. Dios no está interesado con aquellos que dicen no tener nunca nada que dar en ningún área, ni en lo natural, ni en lo anímico, ni en lo espiritual. Amén. No, siempre tenemos algo que dar. Amén. Aleluya. Porque a vosotros, le dice el Señor, os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. ¿Para qué? Pues para ser transmisores del reino de Dios, que no consiste en comida ni bebida, sino en justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Hermanos, ¿cuál es el secreto de la multiplicación de la semilla? ¿Cuál es el secreto? Un pequeño grano lo siembras y ese granito pequeño, insignificante, crece y ¿qué hace? Produce una planta que multiplica ese grano en otro montón de granos. ¿Sí? Para luego de allí separar unos granos para seguir sembrando y te beneficias de los otros y así crece y crece y crece. Y eso va creciendo hasta llegar a tener una sementera cada vez mayor. Así debe ser nuestra vida, que va creciendo en gracia y en bendición, porque al que tiene se le dará y tendrá más. Amén. Porque es un grano pequeño de trigo que ha caído a tierra. ¿Para qué ha caído a tierra? Para morir y llevar mucho fruto. Amén. Aleluya. El que siembra escasamente también segará, dice la palabra. Mira a ver cómo estás sembrando en el Señor. Mira a ver cómo es tu semilla, cómo es tu grano, cuál es la semilla que tú pones en los campos en el Señor, cómo es tu dádiva, cómo es tu semilla, cómo es tu esfuerzo en el Señor, cómo es tu vida en el Señor. Amén. Dice la palabra, y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Amén. Lucas 6, 38. Estamos terminando. Dice Lucas 6, 38,
Dice, dad y se os dará, dad y se os dará. Medida buena, apretada, remecida y rebosando darán en vuestro regazo. Porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir. Dad y se os dará. En mi Biblia pone punto y coma. ¿En la tuya también? Sí, dad y se os dará. Punto y coma. ¿Qué se nos dará? ¿Qué dice? ¿Medida qué? Medida buena. ¿Medida qué más? Apretada. ¿Medida qué? Remecida. Porque cuando tú remeces algo, ¿qué pasa? Que entra más, claro. Cuando no hay espacio en un coso, en un recipiente, ¿qué haces? Lo remueves, lo remeces, ¿verdad? Y eso parece como que se agrupa y hay más espacio. ¿No te ha pasado? Claro, si lo tienes todo desordenado, regado por ahí, pues no hay espacio para nada. Pero cuando lo ordenas, yo cuando bajo al sótano y está todo desordenado, empiezo a apilar las cajas. Vamos chicos, vamos una encima de otra, hacemos pum pum. ¡Wow! Me parecía que no había espacio. Lo hemos remecido todo y ahora hay un gran espacio. Medida buena, apretada, remecida y rebosando darán en vuestro regazo. Amén. Esa es la propuesta de Dios. Esa es la propuesta de Dios. Aleluya. Para tu vida. Esa es la propuesta de Dios. Para nuestras vidas. Una vida plena de gracia y de bendición, para que podamos decir, estoy contento, no decir, estoy conformado, no, estoy contento con lo que tengo, con lo que soy y con quien soy. Estoy contento, aleluya, contento, estoy contento, amén, estoy satisfecho, no estoy solamente conformado, amén. Y después viene otro punto y coma, ¿no? Después de darán en vuestro regazo, otra vez, ¿qué dice? Punto y coma. ¿Y qué dice? Porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir. Amén. Yo no sé quién quiere crecer en gracia y en bendición en su vida. ¿Tú quieres crecer en gracia, en bendición, en esa medida buena, apretada, remecida y rebosando? Dice, darán en vuestro regazo. Pero dice, dad y se os dará. Amén. Da, siembra tu semilla, amén. Da y se os dará. Y termino con unos versículos maravillosos de Eclesiastés capítulo 11, versículo 1. Eclesiastés 11:1, ¿qué dice? Echa tu pan sobre las aguas, porque después de muchos días, no sabes los días, ¿qué dice? Que lo hallarás. Amén. Echa tu pan sobre las aguas, porque después de muchos días volverá a ti multiplicado. Amén. Lo hallarás. Reparte a 7 y aún a 8, porque no sabes el mal que vendrá sobre la tierra. Si las nubes fueran llenas de agua, sobre la tierra la derramarán, y si el árbol cayere al sur o al norte, en el lugar que el árbol cayere, allí quedará. El que al viento observa, no sembrará. El que mira las nubes, no segará. Como tú no sabes cuál es el camino del viento o cómo crecen los huesos en el vientre de la mujer encinta, de la mujer embarazada, así ignoras la obra de Dios, el cual hace todas las cosas. Por la mañana, ¿qué dice? ¿Siembra qué? Siembra tu semilla. Por la tarde, ¿qué dice? No dejes ¿qué? Reposar tu brazo. ¡Aleluya! Porque no sabes cuál es lo mejor, si esto o aquello, o si lo uno y lo otro es igualmente bueno. Amén. Por la mañana siembra tu semilla, y cuanto más temprano siembres la semilla, mejor. Cuanto más temprano te levantes a orar, mejor. Cuanto más temprano te levantes a reflexionar en la palabra, mejor. Cuanto más temprano te levantes a servir y a dar y a buscar involucrarte en los problemas de la obra, de la comunidad, del ministerio, de tu casa, de tu familia, de tus vecinos, de tu trabajo, de quien sea, mejor. Amén. Por la mañana siembra tu semilla. Y por la tarde, no te vayas a echar la siesta,
No dejes recostar tu brazo. No dejes repostar tu brazo, dice por la tarde. Reposar tu mano, porque no sabes qué es lo mejor. Amén, si lo uno o lo otro. Y el verso 1, echa tu pan. ¿Dónde? Sobre las aguas, porque después de no muchos días lo hallarás. Amén. ¿Cuántos están echando su pan? ¿Y qué es el pan? Tú eres el pan que te tienes que partir. Yo soy el pan. Tú eres el pan. ¿eh? Ese pan, no que dice echa tu pan sobre las aguas, no quiere decir que cojas un trozo de pan y te vayas a dar ahí a las palomitas que están ahí en la plaza de... Ahí a las palomitas. No, eso no es partir el pan. No es que vayas a alimentar a las palomas de ahí de la plaza de San Francisco, ¿no? No es eso. Echa tu pan. ¿Cuál es el pan? Ese pan que dice la palabra. Eres tú eres ese pan que se tiene que partir y que se tiene que dar, que se tiene que involucrar en los problemas, que tiene que participar de los problemas, que tiene que ser parte de las soluciones, que tiene que dar y dar y dar y dar y dar. Amén. Mientras puedas dar, mientras tengas para dar. Amén. No solamente la buena voluntad, como hemos leído al principio, porque la buena voluntad se hace efectiva. Pongan el primer versículo que hemos puesto cuando hemos empezado, 1 Corintios, ¿cuál era? El verso último, el 12, del verso 12, dice, porque si primero hay la voluntad dispuesta, será acepta según lo que uno tiene y no según lo que no tiene. Amén. Mire a ver qué es lo que tienes para dar. Amén. Cierra tus ojos en esta mañana. Aleluya.